La colonización de las Bardenas es una de las aventuras emprendidas por el hombre en Aragón en el siglo XX más trascendentales y que más cambiaron la faz del territorio. Supuso, en primer lugar, la puesta en regadío de una parte muy importante de la tierra aragonesa. Supuso también la redención de la clase jornalera, la clase desheredada de la primera y la segunda parte del siglo XX, y supuso, por último, un formidable impulso al desarrollo de las 5 villas y, en particular, al desarrollo de municipios como Tauste, como Sádava y, sobre todo, Egea de los Caballeros. Duplicó su población. Este municipio conoció una etapa de expansión demográfica y económica sin igual y puso los cimientos del siglo XXI. La conmemoración de este 50 aniversario tiene el propósito de homenajear a aquellos hombres que colonizaron Bardenas y, sobre todo, sentar las bases de un siglo XXI que tiene que apoyarse también en aquella experiencia y en las secuelas de los primeros 50 años de colonización. El sueño de regar las tierras de Bardenas con aguas del río Aragón se remonta al menos a 5 siglos atrás, pues ya en 1498 el concejo de Tauste había solicitado permiso a Fernando el Católico para derivar las aguas de aquel río hasta las 5 villas. A principios del siglo XX ya había unos precedentes de la colonización de las tierras de secano. En esa época, la zona de Bardenas-Egea estaba profundamente degradada y la transformación intensa de estas grandes zonas de secano en regadío modificaría su sistema productivo. En 1924 se proyectó el Canal de Bardenas y en 1926 se aprobó la construcción del Pantano de Yesa, pero a lo largo de los años esta magna obra sufrió diversos avatares. Con Manuel Lorenzo Pardo como director del Centro de Estudios Hidrográficos, el Plan General de Obras Hidráulicas de 1933 aceleró la construcción del Canal de las Bardenas y contempló para su rápida ejecución la colonización interior de las tierras de las 5 villas de Aragón. Con la Ley de Bases de 26 de diciembre de 1939 para la colonización de grandes zonas, Franco marcó la nueva dirección política de la reforma agraria. Esta ley concedía una gran importancia a la colonización de zonas dominables mediante las correspondientes obras hidráulicas para riego. En esa ley de bases estaba prevista la realización de construcciones rurales que, al amparo de proyectos generales de colonización, planteaba la construcción de nuevos pueblos y viviendas diseminadas. El Instituto Nacional de Colonización fue el organismo encargado de la política de colonización del franquismo, presentándose como alternativa a la reforma agraria republicana. Haciendo uso de sus atribuciones para adquirir los terrenos necesarios, el Instituto Nacional de Colonización expropió al Ayuntamiento de Egea y a algunos particulares las fincas que iban a formar los 6 pueblos de colonización que dependerían de este municipio: Pinsoro, El Bayo, Bardenas, Santa Anastasia, Valareña y El Sabinar. En 1955 se intensificó el trabajo en el término de Egea, merced a la construcción del sistema de regadíos de Bardenas y de los 6 pueblos de colonización que debían alojar a los futuros colonos y obreros agrícolas. La obra de colonización aquí en el aspecto material fue importante, porque había que nivelar unas tierras, había que dotarlo de acequias para la conducción del agua, hacer unos sangraderos para los desagües, etc. Y en todo esto hubo bastante empleo de mano de obra durante un tiempo. Esta comarca pues se llenó de gente trabajadora, de gente que se movía, de maquinarias pesadas para entonces ya, de niveladoras y todo esto. Y entonces fue una obra importante. En la selección, los nuevos colonos debían cumplir unas mínimas condiciones que garantizaran su experiencia en la agricultura y la fidelidad al régimen establecido para sacar adelante los lotes que les iban a ser adjudicados. Nos llamaron al Ayuntamiento de Egea y nos dijeron que nos habían hecho colonos, encantadísimos.
Otros no quisieron venir, de todo hubo. Y ya hicieron ayer sorteo y después los hombres vinieron, a los que les tocó la tierra, vinieron a verla y les dieron una llave. Y con esa llave pues entremos a casa sin entradas de dinero ni de nada, no como ahora. Nos daban un lote de tierra de unas 8 o 10 hectáreas, a pagarla en muchos años, en 20 años, y si se endeudaba, que aquí nos endeudamos mucho, porque la tierra salió muy mala, pues aún nos daban para más tiempo. Los nuevos colonos de este territorio procedían principalmente de 3 zonas de Aragón: Egea y los pueblos aledaños, Tiermas y la zona de la Tranquera. El Bayo acogió a la mayoría de los habitantes de Tiermas, un pueblo a orillas del río Aragón que estaba sentenciado a perecer bajo las aguas del embalse de Yesa, destinadas al riego de estos nuevos pueblos. En enero de 1959 comenzó a subir el agua del pantano y los habitantes de Tiermas, que se resistieron a marchar, tuvieron que coger los enseres que pudieron y salir de sus casas. Ser colono durante mucho tiempo fue una cosa vista en Egea y en la comarca como un poco de segunda categoría. Pueblos, colonos, era en un principio, la primera década era algo así como una palabra despectiva, ¿no? Colonos de los pueblos, porque los que se habían marchado de Egea precisamente de colonos eran los que menos tenían. Aquí había unas perspectivas de vida para el que no teníamos nada bastante mejor que en Egea. Y vuelvo a repetir, los primeros años fueron muy malos, malísimos. La construcción del embalse de la Tranquera afectó a 3 pueblos de la comarca de Calatayud: Carenas, Nuévalos e Ibdes, quedando anegadas sus tierras de cultivo y obligando a algunos de los afectados a aceptar el nuevo destino que se les ofrecía. Aunque la procedencia de los nuevos habitantes era de 3 zonas muy diferentes, los conceptos de solidaridad y de ayuda mutua entre los colonos fue la norma general de comportamiento. Había una unión muy buena entre tanto las personas mayores como la gente joven, y sobre todo lo que más recuerdo era esa familiaridad entre todos, ¿no? Entre vecinos, tanto de un barrio como de otro, ya que cada uno procedían de puntos diferentes, que no es como los pueblos viejos que ya tienen unas raíces. Aquí ha habido que hacerlas a través del tiempo, ¿no?